Pamela Silva, la periodista y presentadora que durante años cautivó al público con su profesionalismo, su elegancia y su sonrisa impecable frente a las cámaras, rompió el silencio a sus 43 años. Lo que confesó no solo dejó atónitos a sus seguidores, sino que destapó un capítulo oscuro que llevaba demasiado tiempo oculto. Pamela escondía un secreto doloroso. Su vida amorosa había sido una tormenta silenciosa, marcada por los celos enfermizos de su esposo, por rumores que le destrozaron el alma y por una tragedia que la dejó al borde de la destrucción emocional. Continúa viendo este video para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, y dale like. Había logrado consolidarse como una de las periodistas más reconocidas en la televisión hispana de Estados Unidos. Premios, reconocimientos, entrevistas exclusivas con figuras internacionales, su carrera iba en ascenso. Cada mañana, millones de personas la veían en pantalla, proyectando seguridad y dulzura, como si nada pudiera romperla. Pero detrás de esa imagen perfecta, Pamela cargaba con la soledad. Sus jornadas eran largas, sus compromisos agotadores, y aunque la fama le había dado éxito profesional, también le había robado tiempo para sí misma. Fue en una cena benéfica donde conoció a Alejandro Vargas, un empresario carismático, dueño de una cadena de restaurantes. Alejandro no era solo atractivo. Sabía hablar, escuchar y conquistar. Durante semanas, él la llenó de flores, mensajes y detalles. La hacía sentir que, por fin, había encontrado a alguien que entendía su mundo y que podría ser su refugio. A los ojos de todos, era la pareja perfecta. Ella, una figura pública admirada. Él, un hombre exitoso y protector. Pero nadie imaginaba que aquella protección, con el tiempo, se transformaría en una prisión. Los primeros meses fueron idílicos. Alejandro la acompañaba a eventos, la aplaudía en sus logros y la llenaba de promesas de un futuro juntos. Sin embargo, poco a poco, empezaron a aparecer las primeras grietas. La primera señal llegó una noche, después de una gala. Pamela había posado para unas fotos con un colega periodista, un amigo de años. En el camino a casa, Alejandro, con una sonrisa forzada, le dijo: «Te ves muy feliz con él, algo que debas saber». Pamela rió, pensando que era una broma. Pero él no sonrió. Aquella noche, Alejandro no volvió a hablarle hasta la mañana siguiente. Luego vinieron los mensajes constantes cuando ella estaba trabajando. «¿Con quién estás? ¿Quién es ese que te mira así en el set? Te veo muy cómoda con tus compañeros». Al principio, Pamela intentó verlo como un gesto de amor. Pero con el tiempo, entendió que aquello no era preocupación, era control. El maltrato que Pamela vivió no siempre fue físico. Era un maltrato psicológico, silencioso, pero devastador. Alejandro comenzó a aislarla poco a poco, sugería que dejara de asistir a ciertas reuniones, criticaba su vestimenta, y le pedía que no aceptara invitaciones de sus compañeros de trabajo. En casa, las discusiones eran cada vez más frecuentes. Alejandro revisaba su teléfono sin permiso. Una noche, después de ver un mensaje de un productor que la felicitaba por su trabajo, él explotó: «No quiero que hables con ese hombre otra vez, ¿me escuchaste?». Pamela comenzó a sentirse vigilada, prisionera en su propia vida. La confianza que una vez tuvo en sí misma empezó a quebrarse. El día que él la empujó contra la pared, en medio de una discusión, Pamela entendió que había cruzado una línea. Pero en lugar de irse, el miedo la paralizó. Pensó en el qué dirán, en los titulares, en su reputación. Mientras su vida privada se desmoronaba, afuera comenzaban a circular rumores. En redes sociales y algunos portales de farándula, aparecían notas insinuando que su matrimonio estaba en crisis. Algunos afirmaban que ella tenía un romance con un colega, otros decían que Alejandro le había sido infiel con una joven modelo. Pamela leía todo en silencio. Los comentarios malintencionados eran como cuchillos, y aunque sabía que muchos eran falsos, el daño estaba hecho. Alejandro usaba esos rumores como excusa para sus escenas de celos, diciéndole: «Mira lo que dicen, y todo por tu forma de comportarte». La presión era insoportable. Pamela vivía con la angustia de que cualquier paso en falso podía acabar en un escándalo mediático. El momento más duro llegó cuando Pamela perdió algo que había anhelado durante años, un embarazo. La noticia había sido un rayo de luz en medio de la oscuridad, pero el estrés constante, las discusiones y la falta de paz le pasaron factura. Una madrugada, mientras Alejandro estaba de viaje, comenzó a sentir un dolor intenso. Terminó en el hospital, sola. Ese día, comprendió que su relación no solo estaba destruyendo su corazón, sino también su cuerpo. A los 43 años, Pamela tomó la decisión más valiente: hablar. En una entrevista exclusiva, con voz firme pero con lágrimas en los ojos, confesó: «Durante mucho tiempo, viví con miedo. Pensé que el amor era aguantar, que los celos eran una prueba de interés, pero no. El amor no duele, el amor no te encierra».
Reveló que había sido víctima de maltrato psicológico, que había soportado infidelidades y que había perdido un embarazo en medio del caos emocional. Sus palabras se hicieron virales. Miles de mujeres le escribieron, agradeciéndole por atreverse a contar su verdad. Después de la confesión, Pamela decidió reconstruir su vida. Buscó ayuda profesional, retomó proyectos que había dejado de lado y se rodeó de personas que realmente la querían. Aunque las cicatrices emocionales siguen ahí, aprendió a verse como una sobreviviente, no como una víctima. Hoy, Pamela usa su experiencia para alzar la voz contra la violencia psicológica y para recordar que, sin importar cuán perfecta parezca la vida de alguien, todos pueden estar librando batallas invisibles. En los titulares de prensa, su nombre aparecía junto a frases como confesión, crisis y final inesperado. La mujer que durante más de 2 décadas había sido el rostro confiable de las noticias, esa profesional impecable que millones de televidentes admiraban, estaba rompiendo su silencio. Lo que Pamela estaba por revelar no solo afectaba a su imagen pública, sino que destapaba un capítulo que había mantenido enterrado por años: romances ocultos, secretos íntimos, maltrato silencioso, y un final que ni ella misma había previsto. Pero para entender cómo se llegó a este punto, debemos retroceder a sus inicios. Pamela nació en Lima, Perú, en un hogar de clase media. Desde pequeña, mostró un talento innato para la comunicación. A los 10 años ya organizaba obras de teatro en su colegio y participaba en actividades escolares con una seguridad que llamaba la atención de todos. Su familia emigró a Estados Unidos cuando ella era adolescente. El cambio no fue fácil, pero Pamela supo adaptarse. Estudió periodismo y producción audiovisual, siempre soñando con llegar a una gran cadena de televisión. Ese sueño se cumplió a principios de los 2000, cuando consiguió un puesto como reportera en un canal local. Poco a poco, su talento y carisma la llevaron a convertirse en presentadora principal de un programa nacional. Ganó premios, entrevistas exclusivas y un lugar en el corazón del público latino. Para el mundo, Pamela lo tenía todo: belleza, éxito, reconocimiento. Pero en su vida personal, la historia era muy distinta. En una gala de beneficencia conoció a Alejandro Vargas, un empresario de origen argentino dueño de varios restaurantes de lujo. Alejandro era encantador, culto, y sabía exactamente qué decir para conquistar. Durante meses, la cortejó con flores, cenas privadas y viajes sorpresa. Pamela, que siempre había sido cautelosa con su vida amorosa, cayó rendida. En poco tiempo, comenzaron a vivir juntos. Las apariciones públicas de la pareja eran frecuentes, y los medios no dudaban en llamarlos la pareja dorada. Pero detrás de cámaras, comenzaban a aparecer las primeras sombras. Alejandro era posesivo, quería saber dónde estaba, con quién hablaba y por qué tardaba en responderle un mensaje. Al principio, Pamela pensó que era simple preocupación, pero con el tiempo entendió que era una necesidad de control. Lo que pocos saben es que, antes y durante su relación con Alejandro, Pamela vivió romances que nunca salieron a la luz. Uno de ellos fue con Ricardo Méndez, un productor con el que trabajó en sus primeros años de televisión. Su relación fue breve, pero intensa. Pamela la mantuvo en secreto por miedo a que afectara su carrera. Años después, cuando ya estaba con Alejandro, surgió una conexión especial con Daniel Cruz, un corresponsal extranjero que coincidía con ella en coberturas internacionales. Nunca lo hizo público, y aunque no pasó de un vínculo emocional, Alejandro siempre sospechó que algo había entre ellos. Una tarde, Alejandro recibió un mensaje anónimo con fotografías y correos electrónicos antiguos que insinuaban la relación de Pamela con Ricardo y su cercanía con Daniel. La furia de Alejandro fue inmediata. Esa noche, esperó a Pamela en casa, con las pruebas impresas sobre la mesa. ¿Me lo vas a explicar o prefieres que lo lea en las revistas?, le dijo, con una calma que escondía una tormenta. Pamela intentó explicarle que esas historias eran del pasado, que nada había sucedido mientras estaban juntos. Pero Alejandro no le creyó. A partir de ese momento, su relación se convirtió en un campo de batalla. Discusiones diarias, gritos, silencios prolongados. Alejandro comenzó a seguirla, a revisar sus llamadas y a interrogarla por cualquier retraso. La presión emocional y el ambiente tóxico comenzaron a afectar la salud de Pamela. En medio de este caos, descubrió que estaba embarazada. Pensó que tal vez la llegada de un hijo calmaría las aguas. Pero ocurrió lo contrario. Las discusiones se intensificaron. Alejandro dudaba de que el bebé fuera suyo. La tensión diaria terminó en una tragedia. Pamela perdió el embarazo a los pocos meses. Fue un golpe devastador que la sumió en una depresión silenciosa. A pesar de todo, siguió trabajando. Frente a las cámaras, sonreía. Detrás de ellas, lloraba. A los 43 años, Pamela decidió romper el silencio. En una entrevista televisiva, confesó: viví años pensando que amar era aguantar. Guardé secretos que me hicieron daño.
Perdí cosas que jamás recuperaré. Pero hoy entiendo que la verdad es la única forma de sanar. Habló de sus romances pasados, de la desconfianza de Alejandro, del maltrato psicológico y de la pérdida de su embarazo. Sus palabras hicieron eco en miles de mujeres que se identificaron con su historia. Tras su confesión, Pamela se separó definitivamente de Alejandro. Se dedicó a su hijo mayor y a su carrera, pero también a reconstruir su vida emocional. Comenzó a dar charlas sobre violencia psicológica y a apoyar causas de salud mental. Aunque aún hay rumores y versiones encontradas sobre su historia, lo cierto es que Pamela salió más fuerte. Lo que parecía el final de su carrera, se convirtió en un nuevo comienzo.